las políticas monetarias, tanto expansivas como restrictivas, y la autoridad monetaria o el rol del Banco Central como tal, nos inspira un poco a realizar este análisis. El stock adecuado de billetes y monedas que circula en la economía. Tenemos un primer concepto que es el de reserva de divisas, que son fondos depositados en el Banco Central, que sirven como una suerte de respaldo de todo ese dinero circulante en la economía. Es decir, un billete de 100.000, un billete de 50.000 tiene un respaldo no integral quizás, pero sí parcial, a través de las reservas de divisas en el Banco Central. A su vez, estas reservas juegan un rol de mucha importancia buscando mantener el valor real de ese dinero, ese valor real, en relación o en comparación a los valores de otras monedas. Ciertamente, el guaraní se ha mantenido estable a lo largo del tiempo. Si miramos prácticamente los últimos 25 años, ha logrado cierta estabilidad. Después de la crisis del 98, ya estamos hablando de una suerte de estabilidad monetaria en relación a, por ejemplo, el dólar. Hemos aprendido acerca de las consecuencias nefastas que ha tenido esa crisis financiera que, bueno, trajo consigo un aumento inflacionario considerable, pobreza, desempleo, pérdida de las inversiones de ahorro, de los socios, de los ahorristas, de los clientes, de las familias. Ciertamente permitió el crecimiento fuerte de las cooperativas, paradójicamente, pues hasta hace entonces eran pequeñas en Paraguay. Sin embargo, a partir de la crisis que se genera, empiezan a crecer no solamente cuantitativamente, sino cualitativamente. De haber no más de 50 cooperativas en todo el país, hoy estamos hablando de 800 cooperativas, ¿verdad? Y fuertes, sólidas. El 25% del mercado de ahorro y crédito pertenece en Paraguay a las cooperativas, en sus carteras de crédito y de ahorro, ciertamente. El socio, el ciudadano también paraguayo confía en el cooperativismo para, pues bien, depositar sus ahorros y ganar, lógicamente, un interés un poco superior a lo que pagan quizás los bancos y financieras, ¿verdad? En ese sentido, quisiera primeramente mostrar la pizarra que fui preparando, donde mostramos entonces la autoridad monetaria, que es el Banco Central, que a partir del siglo XVIII y ya sobre todo en el siglo XIX cobraba fuerza y vigor como autoridad. Era antiguamente el banquero principal de todo gobierno y a posteriori empiezan a coexistir conceptos como reserva de divisas, como curvas ISLM y como medidas de intervencionismo tales como el encaje legal, operaciones de descuento, open market, entre otros. Ciertamente las políticas monetarias pueden ser expansivas o contractivas, que también lo decimos que son restrictivas, es decir, las expansivas buscan dar mayor liquidez a la economía, aumenta en ese sentido la oferta monetaria, la cantidad de billetes y monedas que circula en el mercado, versus las restrictivas, que lo que se procura hacer es quitar dinero, quitar liquidez del mercado, ¿verdad? ¿Buscando qué? Buscando un control del tipo de cambio y buscando un control inflacionario. Si la inflación es elevada y el tipo de cambio está muy devaluado y con tendencia a seguir perdiendo el valor, es decir, vemos que el dólar sube y vemos que los precios suben en un país, urgentemente, ¿qué nos conviene aplicar? ¿Una política expansiva o contractiva desde el punto de vista monetario? Nos conviene aplicar una política monetaria contractiva o restrictiva, sacando dinero, tirando guaraníes, por ejemplo, del mercado, evitando de esa manera que tomadores de créditos o personas
vayan comprando y comprando dólares, por ejemplo, y persistiendo dentro de ese concepto de evaluación del valor de la moneda. Entonces, ejemplo, qué tipo de medidas el Banco Central aplica, busca que las tasas de intereses sean mayores para desestimular la concesión de créditos, busca, y es más, al subir las tasas de intereses, los ahorristas se ven más tentados en renovar sus ahorros o en juntar dinero y llevar al banco y ahorrar o en la cooperativa. Entonces, se evita ese flujo de dinero local dentro del mercado y que eventualmente se compren más monedas extranjeras, especialmente dólar. Y naturalmente le dejamos tranquilo a los exportadores e importadores, quienes buscan más que nada que exista una estabilidad monetaria. Sabemos que si el tipo de cambio se devalúa, esto perjudica notablemente al importador, ¿sí? Y si el tipo de cambio se aprecia considerablemente, si vemos que el dólar baja, perjudica notablemente al exportador. Entonces, es allí donde el juego de cintura, un poco el Banco Central tiene que buscar más que nada mantener el valor real de ese dinero frente al poder de compra de otras monedas o de otras divisas. Finalmente, las inversiones y consumo privado también son otro de los objetivos que se plantea el Banco Central. ¿Inversiones en qué sentido? Tanto privadas como públicas. Si hay un elevado nivel de desempleo, pero elevadísimo, y pobreza cada vez más alta, ¿qué le conviene al país? ¿Aplicar una política monetaria expansiva o contractiva? Y ahí al revés, nos conviene la expansiva, ¿sí? Pues bien, con la política fiscal expansiva, buscamos que se abaraten los intereses, se abaraten los créditos y que la gente quite más crédito para consumir y naturalmente eso motive al inversor a comprar mercaderías y contratar más personal, lógicamente, y producir más. Entonces, se generan nuevas fuentes de empleo, hay competencias que abren, empresas nuevas, eh, estimula realmente la creación de nuevos puestos de trabajo y naturalmente también el desempleo y la pobreza decrecen, ¿verdad? Eso sería fantástico, ¿verdad? Finalmente, la tasa de interés del mercado es el punto neurálgico que procuramos también dominar dentro de los tipos de políticas monetarias que pretendemos aplicar. Hablando mal y pronto, la idea es buscar incidir en las tasas de intereses. Pero es cierto, el efecto a mediano y largo plazo después vuelve a colocarlo en un equilibrio. Quisiera realmente mostrarles cómo se construye este gráfico ISLM, que en cierta manera nos muestra, ya con la crítica de Lucas y la evolución del pensamiento económico, vamos justamente mostrando, notando cómo es que el mercado en sí se va autorregulando solo, ¿verdad? Aquí tenemos el eje de la abscisa y la ordenada, un eje cartesiano. Esta abscisa que vemos aquí, perdón, voy a borrar aquí. Esta abscisa que vemos aquí simboliza la tasa de interés y la ordenada simboliza la inflación, ¿verdad? Vamos colocando acá. Tasa de interés. Y aquí colocamos una P de inflación, ¿verdad? Tasa de interés e inflación, ¿verdad? Quisiera hacerle la primera gráfica. Aquí tenemos la curva IS. IS sería inversión ahorro. Voy a colocar aquí. IS, que es inversión ahorro. Y voy a hacer la siguiente gráfica, que es la curva LM. LM justamente es lo que el Banco Central pretende establecer con sus políticas
monetarias, tanto expansivas como contractivas. Vamos a suponer, aquí tenemos el equilibrio, quisiera mostrarles brevemente. Este es el equilibrio, donde tenemos un nivel inflacionario y unas tasas de intereses que se mantienen dentro de la economía. Ahora, un P0 y un I0. ¿Qué pasaría si el Banco Central aplica una política monetaria? En este caso, contractiva. Vamos a suponer que aquí hacemos el gráfico. Colocamos el M aquí. El M1. Se justifica, eso quisiera yo hacer la aclaración, se justifica ciertamente aplicar este tipo de políticas monetarias siempre y cuando la inflación esté elevada. Es decir, si la inflación está elevada, entonces aquí, y quiero mostrar con la flecha aquí, me conviene entonces, buscando mantener un control inflacionario, me conviene regular. Por eso decimos que quitando de circulación un poco de moneda, naturalmente los niveles los tipos de intereses, mejor dicho, van a subir. Es decir, la tasa crediticia, la de ahorro, con el tiempo eso genera inflación, como podemos ver aquí, ¿verdad? Entonces, la correcta regulación de las políticas monetarias para que surtan efectos tienen que estar acompañadas por la inversión y el ahorro. Solamente la aplicación de una política monetaria, que es lo que indicaba Lucas, solamente si se aplica la política monetaria eso puede generar un verdadero perjuicio a la economía. Entonces, necesariamente tienen que ir acompañadas de políticas de inversión y de ahorro por parte del gobierno, del sector público, sector privado. Y aquí tenemos, por ejemplo, la curva LM2. Aquí hablamos de una suerte de expansión. Quisiera mostrar también aquí con la flechita. Si nosotros queremos expandir ya el dinero, cierto, atendiendo a la inflación elevada, buscamos, reitero, jugar con las variables, ¿verdad? La expansión de dinero generalmente nos muestra, o se da, o mejor dicho, se justifica cuando las tasas de intereses están muy, muy elevadas. Es decir, lo que ocurrió ahora, ¿verdad? Que los bancos financieros estaban con tasas muy elevadas, entonces el Banco Central procuró prestar a tasas casi cero a los bancos y buscando ciertamente incidir en una menor tasa de interés de manera a colaborar con la economía y en ese sentido evitando, acá muestro un poquito, evitando que los inflacionarios se descontrolen. Voy a borrar vamos a mostrar solamente la parte inflacionaria, que es lo que me interesa, sobre todo para entender cuándo se justifica aplicar este tipo de políticas. Dado el caso en que nosotros como Banco Central querramos ciertamente combatir la inflación, entonces necesariamente tenemos que al comienzo encarecer los créditos,
para, bueno, tener un efecto repentino de menos consumo, pero sabemos que a la larga ese encarecimiento de los créditos hace que el empresario le cueste más invertir, le cueste más producir y por ende tenga que posteriormente subir sus precios. Es decir, a largo plazo, explicaba también Lucas, a largo plazo los precios irán en aumento. Ese es el equilibrio automático. Entonces, el único camino que le queda al Banco Central generalmente es el de buscar mantener en equilibrio o lo más en el medio posible esta curva LM y mantener a raya la inflación en ese aspecto. Es decir, una de las cuestiones que es innegociable hablar es no se puede tocar el nivel de reservas de divisa en un banco central. Eso es totalmente peligroso. ¿Qué ocurre si tocamos el nivel de reservas de divisas? Generalmente se genera una suerte de problema, hasta si se quiere moral, ¿verdad? Pues es la garantía del dinero que está circulando en el mercado. Si hay también un alto nivel de endeudamiento externo, puede ocurrir con el tiempo que el Banco Central no pueda tomar acciones, sobre todo ante situaciones que ameriten intervenciones a nivel monetario. Entonces, este un poquito es la curva ISLN que quería compartir brevemente con ustedes y que en definitiva a nivel de examen y todo eso no hay una necesidad realmente de tener que aprenderlo, pero sí lo que me interesa es que a ciencia cierta se comprenda este concepto y esta conclusión. El Banco Central debe buscar minimizar los efectos de sus políticas monetarias. Tiene para ello tres herramientas: el encaje legal, la operación de redescuento y la del open market. El encaje legal busca aplicar, más que nada, son políticas monetarias restrictivas, es decir, trata de subir el nivel de exigencia de depósitos a los bancos, especialmente. Entonces, hace que los bancos tengan menos disponibilidad para colocar préstamos. Entonces van a tener que encarecer la tasa de interés, pero a la larga sube la inflación. Eso es lo que quiero que se comprenda. A corto plazo quizás puede bajar o frenar, pero a largo plazo va a subir por el efecto de las inversiones. También las operaciones de redescuento. Estas son de carácter expansitorias, pues lo que hace el Banco Central es prestarle a tasas bajísimas a la banca, y también incluso después va a las cooperativas, eso. Y las tasas de interés vemos que van reduciéndose. Entonces es más barato sacar un préstamo. Se generan más inversiones, más consumo, pero a la larga, más consumo, más ventas es mayor inflación. Por eso, el efecto a corto plazo puede ser uno, pero el de largo plazo genera inflación. ¿Por qué? Porque va a haber mayor circulando. Entonces, las medidas tienen que ser bien estudiadas para, en la medida en que aplico una, después empezar a aplicar la otra hasta ajustarla, ¿verdad? Y mantener muy monitoreado el sistema financiero de manera tal a que no se genere una obligación de aplicar fuertemente este tipo de políticas. Finalmente, la de open market o mercado abierto es la compra y venta de bonos, acciones por parte del Banco Central. Compra bonos de afuera. El Banco Central lo que está haciendo es expandir el dinero. Vende sus bonos al Banco Central, lo que hace es contraer el dinero, ¿verdad? Y va jugando con esa disponibilidad. Cuando compra bonos, naturalmente paga bien. Cuando o sea, los otros le venden a veces caro, ¿verdad? Pero cuando vende, el Banco Central también lo tiene que hacer con un precio preferencial. Entonces, de manera a tratar también de ajustar, reitero, la cantidad de stock de billetes y monedas que va circulando en la economía. Ese es el gran objetivo.